Esto es el péndulo en el estelar de Mega TV, queridísimos amigos, ya cerrando lo que es la semana y dando la bienvenida a un mes más. Qué rápido está avanzando el 2018, en serio. Vamos a hablar de la coyuntura internacional, algo que involucra principalmente a todo un país, la problemática del 2003, implicados de por medio. Hace un mes y un poquito más celebraba Bolivia, y es un decir, ¿no? Celebraba Bolivia que haya salido una sanción, si bien no penal, pero por lo menos una especie de resarcimiento económico a los familiares de las víctimas de Octubre Negro, ¿no? Como principal involucrado el expresidente de la República de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero hace unos días la noticia daba la vuelta el mundo, porque ni bien se conocía esa sanción, ahora se ha revertido la misma, es decir, ha quedado sin efecto alguno. Así que vamos a hablar de este tema, qué es lo que ha sucedido en este lazo del tiempo para que se revierta la misma, qué es lo que se dice en el país hermano de Estados Unidos, las versiones de los familiares. Todo aquello vamos a analizarlo junto al director del periódico revista La Nación, que próximamente ya va a estar consolidado también como un semanario, vuelve como un semanario La Nación. Así que queremos dar la bienvenida a nuestro analista de esta noche, Henry Ríos, junto a nosotros. Henry, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Raúl. Buenas noches a Es todos. Perdón. Exacto. Buenas noches a todos quienes nos ven y escuchan a esta hora de la noche en el péndulo. Siempre es gratificante estar, Raúl, contigo aquí en el programa para acompañar a las noches orureñas, ¿no? Encantado, gracias por la invitación. Bien, anunciábamos ya algo que Bolivia, entre comillas, celebraba, ¿no? La sanción que se ha impuesto, 10 millones de dólares de por medio como resarcimiento, y hace unos cuantos días se conoce que esta va a quedar sin efecto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, evidentemente, Raúl, un juez, la justicia de Estados Unidos, ¿no? A través del juez James Cone, el día 30 de mayo de este año de 2018, ha pronunciado una resolución, una orden, en la cual desestima y declara sin fundamento el fallo que había pronunciado un jurado en los Estados Unidos, ¿no? Se había puesto en conocimiento de un jurado los sucesos de octubre del año 2003 y de septiembre del año 2003. Esto a raíz de 8 familias de 8 personas que habrían perdido la vida en los sucesos trágicos de septiembre y octubre del año 2003, ¿no es cierto? A raíz de ello, estas familias interpusieron una demanda en los Estados Unidos para obtener un resarcimiento civil. Pedían un monto económico, pedían dinero, 10 millones de dólares, como bien decías, entre las 8 familias. ¿Por qué? ¿Cuál era el fundamento de su pedimento, de su solicitud? Porque esto ya estaba, digamos, tenía que ser competencia de la justicia boliviana. Pero ellos solicitaban, habían abrazado una tesis a través de su abogado y de varios abogados que han tenido, Rogelio Maita, uno de ellos, y otro, un extranjero, creo que es norteamericano. Habían ellos concebido una tesis, un argumento, etcétera, en el que pretendían que sus familiares habían muerto en virtud a un plan preconcebido, en virtud a una intención premeditada, perfectamente planificada, planeada, elaborada, ¿no? Y con intención concreta de acabar con sus familiares y de acabar con la oposición política en el país en ese entonces, en septiembre y octubre de 2003. Eso es lo que presuponía esta parte que demandaba ese resarcimiento de 10 millones de dólares, ¿no? Y el jurado en primera instancia, un jurado compuesto por varias personas, preliminar, les dio lugar a la solicitud de estas familias, ¿no? Pero eso hace un mes, como bien decías, y recientemente, el día 30, anteayer, ¿no? El juez realmente ya, habiendo revisado bien todos los fundamentos, y el órgano regular, digamos, de la Administración de Justicia, de la jurisdicción de los Estados Unidos en el distrito de Florida, ¿no es cierto?, declaró sin fundamento y declaró que en virtud que no tuvo lugar y que no pudo probar legalmente la parte que pedía este resarcimiento de 10 millones de dólares, no pudo probar que en virtud a un plan concebido e implementado por los demandados, hubo un plan para matar deliberadamente a civiles y para suprimir la oposición política
a los demandados, o sea, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, que era su ministro de Defensa, ¿no? No hubo fundamento. Y en verdad... ¿Y por qué salió la sanción entonces? Yo me imagino que el jurado en primera instancia se ha debido dejar llevar por lo que cualquiera se puede dejar llevar, ¿no? Han muerto a raíz en enfrentamientos, a raíz de los mecanismos coercitivos del gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? No, han muerto, sí, una niña había ahí, una niña, vamos a hablar ahorita de eso. Entonces se han debido dejar llevar tal vez por razones superficiales, emocionales, en algún término, y han debido dar esa solicitud, dar lugar. Es decir, parte del error también es especificar demasiado lo que ha pasado, como tú decías, como plan concebido y premeditado, cosa que quizás no ha sido, ¿no? En algunos casos, ¿no? No sabemos, pero que tal vez no ha sido. Sí, y aquí vamos a hablar de uno de los familiares que, de acuerdo a la sentencia que he podido revisar, es el de Marlene Rojas Ramos, que era una niña de 8 años de edad, que en Guarizata, el 20 de septiembre de 2003, perdió la vida por una bala de un arma de fuego. Sí, un arma de fuego. En Guarizata, el 20 de septiembre de 2003. Ahora bien, ¿qué pasó en ese entonces en Guarizata? Y ese es el origen de octubre de 2003, ¿no? ¿Qué pasó en ese entonces en Guarizata? Habían bloqueos en el altiplano paceño, en el altiplano boliviano, en la región de Achacachi, Sorata, Guarizata, todo el norte del altiplano paceño. Y los campesinos de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz, ¿no es cierto?, que era parte de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, hizo un bloqueo radical y secuestró a muchos ciudadanos bolivianos, entre niños, mayores y de toda edad, y también extranjeros, turistas, que estaban en la fiesta del Señor de la Columna en Sorata, que es en septiembre, cada septiembre de cada año. Y los tenían ahí ya más de una semana, no tenían comida, les golpeaban y estaban por perecer ya ciertamente, ¿no? Eso lo han dicho ellos mismos cuando han sido posteriormente rescatados. ¿Y cuál era el motivo de ese bloqueo violento de los campesinos del altiplano paceño? El motivo era que se le libere, así por así, a un ciudadano, Edwin Wampo, que estaba siendo procesado en la justicia ordinaria, acusado de haber matado a una persona, o de haber hecho matar a una persona que estaba acusada de robo de ganado, todavía sin pruebas, estaba en proceso, pero supuestamente lo hizo matar, murió, estaba siendo procesado en la justicia ordinaria en la ciudad de La Paz, por el Tribunal de Justicia de La Paz, en la Corte Superior de Distrito en ese entonces, como era miembro de la Federación de Campesinos de La Paz, sus compañeros pedían que se le libere así por así, porque era dirigente de esa organización, de la Federación de Campesinos de La Paz. Eso es lo que pedían, concretamente, y por ello era su bloqueo que ya llevaba muchos días, que perjudicaba a una gran parte de la población boliviana, ¿no es cierto? Un bloqueo completamente radical. Bien. Vamos a ir por partes, porque la muerte de la niña tampoco ha sido comprobada a raíz de cuál de las partes fue, si de los armados civiles o de las fuerzas del ejército, y eso está también en la sentencia que hemos revisado en detalle. Cuando ya llegó a una semana el bloqueo, o mejor dicho, el secuestro de los turistas y los nacionales en Sorata, el gobierno ideó un plan para rescatarlos. Y lo ideó el presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, en una reunión con miembros del alto mando militar de ese entonces, a quienes hemos podido entrevistar en la cárcel de Sucre, donde ahora están, con una sentencia de 15 años y 6 meses. Wow. En una reunión se determinó hacer un operativo de rescate de estos ciudadanos, que estaban ya una semana secuestrados. Y ese operativo debía ser realizado también en colaboración con la policía boliviana, las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Policía Boliviana, y creo que una parte también de la Fuerza Naval. Y se realizó el operativo el 20 de septiembre del año 2003, y se realizó con mucho éxito. Estaban retornando, se los había liberado en Sorata, y estaban retornando en un bus o en varios buses escoltados por policía boliviana y por miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Cuando estaban retornando, en el sector de Ilabaya, fueron atacados por los campesinos, por los civiles que estaban relacionados con el bloqueo organizado y dirigido por Felipe Quispe, conocido como el Mágico. Fueron atacados, pero pudieron pasar eso.
en ese interín, en ese ataque con armas de fuego, porque está demostrado que había armas de fuego, está en el proceso que se ha hecho en la Corte Suprema de ¿Sin Justicia. haber autorización o se ha autorizado? ¿Se ha Armas. autorizado las armas de fuego? No, obviamente que no. Eran miembros Era irregulares, ya, era irregular, uy, claro. ya. Fueron atacados con armas de fuego. En ese interín murió una de las personas del lado de los subversivos, le llamemos así, ¿no es cierto? Bueno, y el bloqueo pasó y siguió yendo hacia La Paz porque tenían que llegar a La Paz. Y en Huarizata, que ya está más hacia La Paz, ¿no es cierto?, es donde son atacados de ambos lados de los cerros, salen muchas personas, elementos irregulares, ¿no es cierto?, armados, fuertemente armados, terroristas, fuertemente armados, fuertemente Una armados. especie de mercenarios, más o menos. Exactamente, fuertemente armados. No se sabe de qué procedencia eran. Se ha dicho también que podía haber existido gente relacionada a Sendero Luminoso del Perú, un grupo terrorista de los peores, o gente relacionada a las FARC, a la guerrilla de Colombia. ¿Quién se beneficiaría más de esa intervención fuertemente armada, no? ¿Quién habría beneficiado más la intervención de los mercenarios ahí fuertemente armados? ¿A qué sector? Felipe Quispe ha confesado en un testimonio que tiene publicado que él ordenó que salgan los que en otro tiempo habían sido miembros del ejército guerrillero Tupac Katari de liberación, que era dirigido por Felipe Quispe y en el cual estaba Álvaro García Linera también, un grupo terrorista armado, ¿no? Y él confiesa: ordené que lo tiendan la emboscada, literalmente dícese. Él estaba haciendo una huelga de hambre en la radio San Gabriel del Alto. ¿Por qué? Pidiendo que, no sé qué cosas, un montón de cosas que les den tractores, ya no sabían qué pretexto poner. Desenmarcándose de la intervención Sí, del violento. Exacto, el año 2000 ya habían pedido que tractores, que tal, que cual, les hayan dado, o mejor dicho, estaba ya en agenda, luego ya pedían otra cosa. No había ningún motivo concreto, era la subversión. Y él mismo ha declarado que su propósito era separar a la nación aymara de Bolivia. Ese era el propósito de Felipe Quispe. Y eso está declarado concretamente. O sea, era un acto sedicioso, un crimen, un grave crimen, era una sedición y armado, ¿no? Cuando están retornando en el sector de Huarizata, son atacados, es atacada la columna donde estaban los civiles, los bolivianos, niños, turistas, también habían americanos, también presionó la embajada de Estados Unidos porque tenía a sus ciudadanos secuestrados más de una semana en condiciones penosas, ¿no? Fueron atacados directamente ahí. Y el primer muerto es el soldado, un conscripto del ejército de Bolivia, Sergio Vargas Castro, de 20 años de edad. Es el primer muerto. Él es alcanzado por una bala de grueso calibre, en la yugular, en el cuello, ¿no es cierto? Y en cuanto es impactado por la bala, es socorrido en la camioneta del periódico La Razón. Esto lo ha dicho Jacqueline Montes, que era la corresponsal del periódico La Razón, que estaba en el lugar de los hechos. Ella ha escrito esto en la crónica que se publicó en La Razón al día siguiente del enfrentamiento en Huarizata. Fue alcanzado con la bala y fue socorrido en una camioneta del periódico La Razón hacia Achacachi, para que le atiendan ahí los médicos y puedan salvarle la vida. Pero lamentablemente en el camino falleció, perdió la vida en el camino, ¿no? Bien. Luego fue herido de gravedad otro soldado que según el testimonio del general Gonzalo Rocabado Mercado, que en ese entonces era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación en ejercicio, fue también muerto un soldado de nombre, su apellido es Flower, pero no recuerdo en este momento su nombre, ¿sí? Según su testimonio, él también murió en esa ocasión. El de Sergio Vargas Castro está demostrado, está en la prensa, está en el diario de campaña del ejército que nos ha facilitado el general Rocabado en ese entonces. ¿Alguno habría sido premeditado o ha sido así Sí. aleatoriamente? Ahí vamos por partes. Murió ahí Sergio Vargas Castro. Y también fue herido de gravedad un capitán de policía, el ayudante del comandante de la policía que también estaba ahí, de gravedad en el pulmón, perforado por una bala, herido de gravedad, fue evacuado en helicóptero. Fue herido otro soldado, fue herido de gravedad un sargento, militares fueron heridos y el ejército y la policía boliviana fueron rechazados por los terroristas, tuvieron que batirse en retirada y hay fotografías
donde están corriendo los policías y los militares ya se habían ido de ahí, ya habían huido de ahí, y rechazados por los civiles armados, ¿no es cierto? Fueron rechazados, fueron completamente rechazados, porque no se esperaban eso, ese ataque completamente sorpresivo. Luego de eso pasan unos minutos y se toma la determinación, me imagino que del comandante del ejército Juan Belis Herrera, el general Juan Belis Herrera, que igual hemos entrevistado en el recinto penitenciario de San Roque en Sucre. Se llama refuerzos y se llama el Grupo de Reacción Inmediata del Ejército, el GRIE, que es un grupo de élite especializado en contraterrorismo, ¿no? en contrarrestar el terrorismo. Llegan refuerzos y se produce un fuerte choque armado entre el ejército que había llegado a los refuerzos y el otro bando de los subversivos que estaban armados. Se produce un fuerte cruce de fuego, donde hay bajas de un lado y del otro lado. Y en ese ínterin es que muere la niña Marlene Rojas Ramos, de 8 años de edad. Ahora bien, en el proceso judicial que se ha hecho en la Corte Suprema de Justicia en Sucre, no se llega a la conclusión de quién ha sido el autor de esa muerte. No se llega a esa conclusión. Yo tengo una crítica muy fuerte a ese proceso que se ha hecho, porque es un proceso que se lo ha hecho rápido, precipitado, tirado de los pelos, sin fundamento, porque me imagino que por motivos políticos se tenía que mostrar un trofeo. Ya tenemos sentencia, aquí están en la cárcel todos estos. Se sentenció prácticamente a todo el alto mando militar de entonces y a 3 o 2 ministros de Estado también. Aquí está, se lo hizo rápido y no se establece quién ha sido el causante de la muerte de esa niña. Hasta ahora no se sabe, no se ha establecido. Tampoco ha dado mucho paso para que se dé la investigación. No, porque se hizo muy rápido para mostrar un trofeo, ya hay sentencia y listo. Es una barbaridad ese procedimiento. Se ha desperdiciado la ocasión de aclarar. Este suceso es el suceso más grave del siglo XXI en Bolivia y es clave, fundamental y sustancial para nuestro destino como país. Este error del Estado plurinacional y todas estas irregularidades diarias que vemos es producto de ese hecho terrorista y de ese levantamiento subversivo que en octubre y septiembre de 2003 derrocó a la República, interrumpió la democracia que era tan ordenada y tan próspera en el país. Ese es el origen. Por eso se ha perdido en ese procedimiento en Sucre, que se lo ha hecho tan mal y tan falto de equidad, ¿no es cierto? Porque ni siquiera se menciona y no se busca, ni siquiera se investiga quién mató al soldado Sergio Vargas Castro. No se investiga quién mató a los del lado de la policía o de las Fuerzas Armadas. No, imagínense cómo puede ser que en un juicio solo se investigue a una parte y se sentencia a una parte y la otra está en la impunidad. Yo personalmente, como escritor, como periodista, como investigador, nunca podré, digamos, consentir con la impunidad o con la muerte armada, peor cuando es desigual y abusiva. Pero de ningún lado, ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas, pero tampoco de terroristas, de ningún lado. Y lo que se ha hecho en esto es dejar en la impunidad al lado que ocasionó esto y solamente sentenciar al otro lado. Pero ni siquiera se ha averiguado a ciencia cierta y de manera cabal en un debido proceso, ¿no es cierto?, quiénes han sido los causantes de las muertes, si es que lo hubieron del lado de las Fuerzas Armadas. Si vio tal oficial o tal soldado o tal persona o tal policía disparó y mató. No se ha hecho tampoco eso, ¿no? Por eso esto está pendiente, está completamente pendiente. Y la sentencia esta de Estados Unidos, yo creo que, bueno, de alguna manera es coherente al establecer que no hubo un plan premeditado, porque las familias pedían eso, que hay un plan premeditado. Eso lo hacía especificar. Exacto, nadie es loco, no eran locos, no eran imbéciles el presidente Sánchez de Lozada o el alto mando militar o el ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín para estar haciendo un plan y decir van a ir a matar a estos van a matar. Eso es lo que decían pidiendo $10 millones y eso no es coherente, ¿no es cierto? Se debe investigar íntegramente y aclarar estos sucesos de septiembre y de octubre del año 2003 de ambas partes, de las Fuerzas Armadas, de la policía, del gobierno, del Poder Ejecutivo, de todos sus ministros de Estado, particularmente el de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, el que era de gobierno falleció, Yerko Kukoc, y el presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada. Eso no se ha hecho hasta ahora y eso se debe hacer. Lo que sí se sabe, Raúl, y con esto
vamos concluyendo porque el tiempo es corto. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, lo que es concreto, es que los confesos, los autores confesos de esto, como Felipe Quispe y otras personas. Ahora bien, esto es largo de explicar porque fue toda una cadena de un proceso subversivo que inició en el Chapare, cuando se mataba a soldados, a policías impunemente, donde era dirigente de las 6 federaciones del Trópico Evo Morales Ayma, el teniente Edmundo Andrade de la policía y su esposa, que fueron torturados y muertos bárbaramente, que ha quedado hasta ahora en la impunidad. Pero hay ya unos indicios, ¿no es cierto?, contra los dirigentes de entonces, y digo que Evo Morales era el dirigente principal de las 6 federaciones de cocaderos del Trópico de Cochabamba. Hay algo que se está empezando a hablar por ciertas personas. Habrá que ver qué se hace con respecto de eso, pero es una tarea pendiente para la democracia, para la república y para Bolivia, esclarecer todos estos sucesos que estallan en octubre del año 2003, porque todos se unieron para sembrar el caos en el país. También recibían dinero. Evo Morales recibió $50.000 de Muammar Gaddafi, un dictador y uno que propiciaba subvenciones en todo el mundo en ese entonces. Es larguísimo. Pero de todas maneras me quedo, Raúl, con aclarar esto íntegramente, ¿no es cierto? Nadie va a defender a la muerte, al cobarde ataque armado contra personas que están desarmadas. Tienen que ser sancionadas con todo el peso de la ley, pero de ambos lados. Y eso es lo que hasta ahora está pendiente. Y una parte está completamente en la impunidad. Y tiene mucho que ver el decreto supremo de Carlos Mesa de amnistía para un lado, para una parte, para los subversivos y no para la otra. Y bueno, esto debe ser aclarado porque ha derrocado a la República y estamos viendo cuáles han sido las consecuencias de ese hecho, ¿no? Henry, como tú lo dices, el tiempo es demasiado, o pasa muy rápido cuando son temas tan interesantes, tan, no sé, que quedan pendientes y para el análisis, donde uno puede sacar muchísimas versiones, así que solo te podemos decir muchísimas gracias por estar con nosotros. Y claro que ese tema que estabas mencionando, yo creo que vas a dejar la pelotita rebotando para otra entrevista, hablar extensamente de lo que ha sido. Gracias, Raúl, y un saludo cordial a todos. Buenas noches. Bien, queridos amigos, vámonos a una pausa breve, por favor, que enseguida vamos a estar dando vamos a estar dando una hamburguesa a nuestro querido amigo Henry, cortesía de Ricky's Burger. A la pausa. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ah, gracias. Cuidado, se caiga, entonces Henry te lo voy a mover también. Ese tema, oye, la dejo aplicando bien.